que crea algún tipo de malestar en la vida de la gente, pero la palabra lo llena todo, ¿no? Y yo recuerdo, bueno, nosotros somos de una generación que hemos vivido en 2 siglos, ¿no? ¿Cuántos han vivido en 2 siglos? Yo soy uno de ellos. La mayoría sí ha vivido un solo siglo, pero yo recuerdo que cuando uno era niño, a uno le decía que cuando llegara el año 2000, el mundo se iba a acabar. Sí, sí, y total es que bueno, que ciertamente después del año 2000 todo cambió. Es decir, cuando el 2000 llegó, el mundo dio un vuelco impresionante y nosotros lo que hemos vivido en 2 generaciones, perdón, en 2 siglos distintos, bueno, hemos visto casi que de todo. Es decir, desde el Caracazo hasta los colapsos económicos que hubieron en el país y guerras en otros países y bueno, montones de cosas pues hemos vivido. Pero después del 2000, es decir, yo me convertí en el año creo que 90, un poquito antes, en el 90, ¿no? Y claro, uno vivía una vida enceguecido, es decir, solamente pendiente de lo que a uno le correspondía. Pero cuando uno se convirtió o comenzó el proceso de conversión en la vida de uno, por supuesto, bueno, comenzaron cambios muy profundos en la sensibilidad de uno como ser humano, y esos cambios, bueno, nos fueron llevando a ver las cosas con una óptica distinta. Y hoy día, bueno, que han pasado ya, pues creo que 35 años desde que nosotros nos convertimos, bueno, hemos visto todos los cambios que ha habido a nivel social, cambios que se han profundizado sobre todo a partir del año 2000, estoy hablando a nivel mundial, cambios profundos que más bien parecería que el hombre natural, es decir, el hombre que no tiene a Dios, parecería que en vez de haber evolucionado a mejores tiempos, hoy día hay más guerras que antes. Es decir, hoy día hay más destrucción que antes, hoy día hay más hambre y más miseria que antes. Entonces, claro, uno se pone a ver, bueno, si la evolución ha traído todos estos conflictos al hombre natural, imagínense lo que va a ocurrir en los próximos años si realmente no hay una intervención de Dios en cuanto a la conversión y la forma de pensar del ser humano, porque no ha mejorado el mundo en estos últimos 20, 30 años, ha empeorado muchísimo. Es decir, creo que una de nuestras oraciones justamente tiene que ser porque realmente venga la redención de las naciones, porque venga el amado y el deseado de las naciones, para que, como dice el libro de Apocalipsis, y el tiempo acabó y comience realmente lo permanente, lo eterno, lo que realmente tiene un peso y tiene un valor. Dice el libro de Hebreos, en el capítulo 12, dice, por tanto, es decir, este por tanto viene como consecuencia que en el capítulo 11 habla de lo que la Biblia puso como subtítulo los héroes de la fe. Es decir, habla desde el libro de Génesis, desde la vida de Abel hasta la vida del último de los apóstoles que había en ese tiempo, y hace una narrativa, bueno, de cómo ellos pudieron ofrendar su vida, pudieron entregar su vida en momentos de tribulación y ofrendar su vida y sacrificarse por obtener una mejor herencia, una mejor promesa de vida. Es decir, todos estos hombres y mujeres que fueron tomados como héroes de fe vivieron momentos extraordinarios. Y en el capítulo 12 dice, por tanto, o sea, por lo que ellos hicieron, por lo que ellos vivieron, por la enseñanza que ellos nos están dejando, dice, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Fíjense que habla de estos hombres y mujeres del pasado que físicamente murieron, hablan ya como seres vivos, como seres que están en conciencia. Dice, teniendo, dice, alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjense qué interesante, ¿no? La proyección que da el escritor de Hebreo a una enseñanza que ha venido a lo largo de la historia de la humanidad
motivado por el Espíritu Santo de Dios, trabajando en la humanidad, trabajando en la vida de las personas, eligiendo, escogiendo personas específicas en distintas épocas de la humanidad para darnos una enseñanza de la importancia de la fe. Es decir, de la importancia de poder poner nosotros nuestros ojos, nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Es decir, esto para mí ha sido, desde hace muchos años, ha sido como que la lámpara que alumbra mi camino en los momentos de tribulación, en los momentos difíciles, como el momento que hoy día quizás muchos de nosotros puede estar viviendo por la situación del país, donde, por ejemplo, uno por las redes sociales puede ver personas que en un momento determinado parece que dejaron de ser cristianos. Había personas, he visto personas que conozco y que me provocó preguntarle, ¿todavía eres cristiano? Es decir, no me atreví a escribir nada porque, bueno, cuando hay susceptibilidades, de repente uno tiene que ser muy prudente de tocar ciertas cosas, pero por el lenguaje y inclusive hasta maldiciendo, personas que un domingo, de repente tú los ves en las iglesias, incitando violencia, maldiciendo con palabras es decir, profiriendo cosas que no deberían salir de la boca de un hombre o de una mujer que profesa conocer a Dios, que profesa haber nacido de nuevo. Y yo le doy gracias a Dios por la iglesia que nos dio a pastorear, que esta iglesia ha pasado muchas veces por el fuego. Nosotros hemos tenido procesos muy duros, nos han querido dividir la iglesia en oportunidades, hemos tenido tribulaciones muy fuertes. Sin embargo, sé que la palabra y el Espíritu han sostenido la congregación y nunca han logrado dividirla, nunca han logrado quebrar la convicción que la palabra y el Espíritu puede formar en la vida de las personas. Y de verdad, yo le decía al Señor, Señor, gracias porque puedo entender tu palabra que dice que la obra de cada uno va a ser probada. Es decir, la obra que Dios hace en la vida de uno, pero la obra que Dios también hace en la vida de cada una de las piedras vivas que son las estructuras de lo que es la iglesia, la cual somos nosotros. Y como piedras vivas dice que somos edificados dentro de la obra de Dios como edificio de Dios, para que haya una manifestación de Dios en la vida nuestra y para que a pesar de las tribulaciones y de las cuestiones que puedan pasar en el mundo, las cuales quiero decirte que están anunciadas, nosotros nos sostengamos firmes y que nuestras convicciones sean tan reales que no importa lo que pase, que a pesar de que nos puedan afectar, sin embargo nuestra consistencia espiritual pueda sostenerse en medio de la tribulación, porque yo quiero decirte que lo que señala las Escrituras para el futuro de la humanidad no son cosas buenas, no son cosas buenas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el autor de esta carta, que muchos dicen que fue Pablo, yo no he querido caer en el tema, pero un hombre muy conocedor de las Escrituras, que profundizó en eventos del pasado, pero que también nos proyecta hacia el futuro y nos da a nosotros un ancla, nos da a nosotros el salvavidas para que en momentos difíciles nosotros podamos primero entender que lo que tenemos que tener en nuestra vida, lo primero es la fe. Fe es creer, fe es convicción. ¿Creer en qué? Convicción de qué? De lo que Dios nos ha prometido, de lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros apartamos los ojos del objetivo que Dios puso delante de nosotros, inmediatamente nosotros caemos en la tribulación de aquel que no conoce a Dios, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, el autor pone puestos los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Y quiero leer algunos versículos, quiero leerlos todos porque hay algunas cosas interesantes. Dice el verso 3 en adelante, dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él,
porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Tremendo esta palabra. O sea, cuando uno le habla de disciplina y le hablan de azote, imagínate tú, es decir, cuando uno piensa en azote, se acuerda de la mamá de uno cuando agarraba la chancleta y lo corregía a uno. Es decir, el azote. Es decir, dice que o sea, él usando esta figura, dice que Dios nos disciplina y nos azota. Es decir, cuando nos desviamos, cuando de repente apartamos los ojos del objetivo que Dios coloca delante de nosotros, Dios utiliza muchas veces disciplina. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Extraordinario esto. Me gusta esta parte porque el amor, o sea, el amor no es sentimiento. Es decir, uno le dice esto sobre todo a nuestras amadas mujeres y parecería que uno, o sea, como que ofendiera muchas veces, pero el amor es disciplina y corrección. Es decir, el amor muchas veces es abrazo y expresión, pero mayormente, es decir, cuando tú amas, tú disciplinas. Es decir, los hijos de uno vive diciéndole, mira, no vayas, no hagas, porque uno los ama. Y uno quiere que le vaya bien. Muchas veces la disciplina de uno no es buena porque está más basada en el sentimiento que en algo real. Pero el amor disciplina y el amor corrige. ¿Por qué? Porque la expresión de que somos hijos de alguien que nos ama es justamente que te digan la verdad. O sea, porque imagínate un padre que está viendo que tú estás haciendo algo malo y no te dice nada. Evidentemente no te ama. Evidentemente no quiere algo bueno para ti, no te puede corregir. Dice... Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero es decir, hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es decir, o sea, Dios asocia, o el escritor asocia, que ser hijo nos lleva a la santidad para ser como Dios. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuántos han sido ejercitados en la disciplina? Es decir, porque lo que purifica la fe justamente es la disciplina. Es decir, la fe nos es dada en bruto, pero la fe para que se purifique tiene que pasarse por el fuego en muchas oportunidades para que salga lo mejor de esa fe y para que nos mantengamos firmes en momentos difíciles y de tribulación. Dice, o sea, en la justicia, a lo que en ella han sido ejercitados, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, esta palabra es clave también, porque es decir, la tribulación, la violencia, la guerra nos aleja de poder ver a Dios, de poder relacionarnos con Él. ¿Por qué? Porque cuando estamos ensoberbecidos muchas veces dentro de situaciones adversas, nuestros corazones se llenan de odio, de resentimiento, y eso impide que nosotros podamos oír el consejo de Dios. Y creo que para nosotros es importante porque si hay algo que nos mantiene a nosotros dentro de la brújula de lo que nosotros necesitamos, es justamente oír la voz de Dios. Entonces dice luego, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Luego comienza a hablar de la vida justamente de un hombre que dice que tuvo una raíz de amargura. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado
y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. O sea, ¿quién era Esaú? Esaú fue un hombre que Dios le dio, o sea, Dios lo llamó con un propósito. Y se llama profano porque el propósito, el llamado que Dios le dio, él lo despreció. O sea, está diciéndonos desde un inicio que nosotros primero tenemos que poner los ojos en Jesús, porque él es el autor y consumador de la fe. Y luego nos da como referencia a este hombre que tuvo el mismo llamado que tuvieron todos los héroes de la fe y que tenemos nosotros hoy día. Y este hombre despreció ese llamado. Dice que vendió la primogenitura, si vendió su llamado por un plato de lentejas, dice la Biblia. Entonces, claro, imagínate, es decir, la enseñanza que el escritor nos está dando. Y este hombre dice que fue un fornicario, no estaba hablando solamente de la parte sexual, sino un hombre que profanó su relación con Dios y que al profanar su relación con Dios, por supuesto, prefirió poner la vista en las cosas materiales que en las cosas espirituales que Dios estaba ofreciéndole. Entonces, imagínate que a nosotros se nos hace la misma exhortación, porque Dios sabe que a lo largo de nuestra vida vamos a vivir tribulaciones, que a lo largo de nuestra vida van a pasar cosas que a uno lo van llevando a, muchas veces a extremos donde se busca que salga lo peor de ti y Dios quiere que salga lo mejor de nosotros. En estos días justamente salía yo con mi esposa y le comentaba hace rato a Henry y salimos un rato al Sambil a caminar un rato, y distraernos. Y saliendo, un motorizado casi me chocó. Y él dice que fue por culpa mía, no, pero ustedes saben cómo manejan los motorizados. Es decir, ciertamente casi me chocó, pero no fue culpa mía, él venía detrás de mí. Entonces el tipo empezó a perseguirme y él comenzó a amedrentarme, a querer amedrentarme, pero de verdad tuve mucha paz. Y yo le doy gracias a Dios, comento esto porque en otro momento yo me hubiera llenado de ira y hubiera parado el carro o le tiro el carro encima, porque yo antes era así. Pero de verdad tuve una paz en mi corazón tremenda. Y yo sé que esa es la obra de Dios en la vida de uno. Porque cuando tú te expones a la palabra de Dios y te relacionas con Dios, su santidad comienza a tocarnos y nuestro carácter comienza a ser procesado y moldeado y nuestras acciones y actitudes son totalmente distintas. Entonces somos transformados. Es decir, para eso es necesario que la disciplina muchas veces llegue a la vida nuestra. Fíjate lo que dice acá el libro, justamente otra carta, el libro de Colosenses. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira o la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, dos textos de las Escrituras proyectados por dos escritores distintos, pero inspirados por el mismo Espíritu, nos dan la misma enseñanza. Es decir, de poner nuestra mirada en el sitio correcto. ¿Por qué? Porque el mundo y todo lo que el mundo nos señala es muy atractivo. Es decir, lo que el sistema nos ofrece muchas veces está dirigido a que nosotros pongamos la mirada en un sitio correcto, en un sitio equivocado y no en el correcto. Y yo creo que la enseñanza que estos dos escritores nos dan, tiene la misma proyección y para nosotros hoy día es luz. Es luz para saber qué es lo que nosotros debemos hacer en los momentos difíciles de tribulación. Yo tomé algunas cosas que me llamaron la atención porque quise entrar dentro del pensamiento del escritor y poder saber por qué él dijo que pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe, que tengamos los ojos en Cristo. Es decir, cuando uno maneja, por ejemplo, la mayoría creo que maneja, es decir, tú puedes ir manejando y tú cierras el ojo un momento y de repente el panorama te cambia completo. Es decir, porque tú tienes que tener los ojos puestos en lo que tú estás haciendo, dependiendo de la velocidad a la que tú vayas. Es decir, en un instante tú puedes hasta chocar, puede ocurrir un accidente, puede pasar algo, te puedes voltear en el carro, porque tu mirada tiene que estar puesta en el sitio correcto.
Y yo estuve examinando qué es lo que puede hacer que nosotros podamos ser desviados del propósito que nosotros tengamos en un momento determinado. O sea, ¿qué nos hace a nosotros quitar los ojos de Cristo en momentos determinados y que nos lleva muchas veces a situaciones que nos afectan negativamente? Entonces, estuve buscando varias cosas y lo primero que conseguí o que Dios puso en mi corazón fue la vida del apóstol Pedro. Una de las enseñanzas, fíjense lo que dice el capítulo de Mateo, capítulo 14, verso 22 en adelante, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver él un viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y él le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Fíjense, tremendo, ¿no? Aquí hay una enseñanza que para nosotros creo que tiene que ser de vital importancia. Mira lo que dice otro escritor, otro texto de las Escrituras, que está en el libro de Efesios, capítulo 4, el verso 13 en adelante, dice: hasta que todos lleguemos, es decir, hablando de la iglesia, hablando de nosotros, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, lo que le pasó al apóstol Pedro fue que cuando cuando el viento sopló sobre él, tuvo temor y apartó la vista de Jesús. Cuando apartó la vista de Jesús, comenzó a hundirse. Y el apóstol Pablo acá nos dice que los vientos de doctrina nos desvían a nosotros de los propósitos. Si hay algo que yo muchas veces lo veo con temor, porque a veces uno, se mete en las redes sociales y uno, tiene, todas las personas que uno pastorea las tiene allí en las redes sociales. Y uno a veces ve las personas lo que ellos ven y a los pastores que ellos siguen y la doctrina que ellos enseñan. Y esas doctrinas, muchas de ellas son doctrinas engañosas. Y hay personas que no tienen suficiente madurez para poder entender lo que la doctrina representa y el daño que te puede hacer escuchar algo que no esté de acuerdo a la voluntad y a la palabra de Dios. Entonces los vientos de doctrina son totalmente dañinos, y en la era que vivimos nosotros, que solamente nos basta abrir el teléfono y vamos a conseguir cualquier cantidad de gente famosa, cualquier cantidad de gente que supuestamente tiene renombre a nivel mundial y que tiene enseñanzas totalmente de la carne, totalmente basadas en principios de hombre y no en principios espirituales. Vientos de doctrinas desvían a las personas de poner la vista en Cristo. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener cuidado. Fíjense, otra cosa que me llamó mucho la atención, y esto está más hacia la sombra, pues hacia el Antiguo Testamento. Me llamó mucho la atención porque hay enseñanzas que se vivieron en el pasado que tienen mucha referencia a las cosas que cotidianamente nosotros vivimos. Y me llamó la atención cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿no? Porque todo esto viene desde el principio. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos entraron al desierto porque era un pueblo incrédulo. Es decir, el pueblo de Israel fue incrédulo en todo momento, y a causa de esa incredulidad
el destino de ellos estaba a 3 meses de camino y ellos duraron 40 años para llegar al sitio. ¿Por qué? Porque se desorientaron, se apartaron del propósito y comenzaron a dar vueltas en el desierto, porque simple y llanamente su vista se apartó del propósito que Dios había puesto en ellos y no pudieron entrar. Cuando esto lo traemos a referencia nuestra, o sea, ¿qué es no entrar a la tierra prometida? Es no entrar al reposo nuestro. La Biblia para nosotros habla del reposo. ¿Qué es no entrar al reposo? No recibir nada de lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Y por qué no lo recibimos? Primero, porque no creemos. Y segundo, porque somos desobedientes y porque hacemos lo que a nosotros nos parece y por lo tanto, entonces nunca logramos entrar al reposo. Es decir, la turbación de espíritu, o sea, la guerra, la violencia del hombre comienza cuando pone su vista en el sitio equivocado y cuando no estás ubicado dentro del sitio donde Dios te colocó espiritualmente. Entonces, si hay algo que nosotros tenemos que entender y que venimos enseñándolo desde hace poco tiempo, de estar sentado en lugares celestiales, es porque hay una ubicación donde Dios nos sentó. Cuando la Biblia habla de sentar es estar en reposo. O sea, porque solamente sentado es donde tú estás en reposo. Y el sacerdocio nuestro no es como el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico era un sacerdocio parado. Tú lees toda la indumentaria o todo el contenido del tabernáculo y del templo y de todo eso. No había silla. No había silla. ¿Por qué? Porque todo su servicio era un servicio parado. Pero en el sacerdocio nuestro es un sacerdocio sentado. ¿Qué quiere decir un sacerdocio sentado? Que terminó su obra, que ya fue consumado, que nosotros estamos sentados en el sitio que nos corresponde, creyendo en la victoria que Jesús nos otorgó a través de su muerte y su resurrección. Entonces esto es importante entenderlo. Entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo de Israel salió de allí de Egipto y se quedó y murió en el desierto porque simplemente no entendieron, hasta que se levantó una generación que entendió. Pero cuando ellos estaban ya en las fronteras de la tierra prometida, entonces Dios le dio una orden a Moisés y le dijo que entraran a la tierra prometida, que poseyeran la tierra prometida, y ellos hicieron un consenso. Es decir, había 12 príncipes, había un príncipe en cada una de las tribus de Israel. Ellos hicieron un consenso poniendo la palabra de Dios en peso. Es decir, y dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Dios nos dijo esto, pero vamos a mandar 12 espías a la tierra prometida. Vamos a enviar 12 espías a ver si lo que Dios nos dijo es verdad. Imagínense ustedes, o sea, el nivel de incredulidad que tenían ellos, que en vez de haberle creído a Dios cuando Dios le dio la palabra directriz, ellos agarraron y dijeron, bueno, vamos a hacer esto, vamos a mandar a esta gente. Y eligieron a los 12 príncipes de cada una de las tribus y lo enviaron a la tierra prometida para ver si lo que Dios había dicho era verdad. Cuando entraron a esa tierra prometida, ellos entraron y tuvieron 40 días en la tierra prometida. Y ellos vieron ciertamente que la tierra era buena. O sea, ellos vieron que la tierra era tierra que fluía leche y miel. Era una tierra rica, una tierra productiva. Había ciudades hermosas, ciudades amuralladas. Es decir, era una tierra que ya había sido, unas ciudades que ya habían sido trabajadas. Y cuando entraron allí, en esos 40 días que entraron como espías, a ver todo esto, ellos regresaron al cabo de esos 40 días, y cuando regresaron al cabo de 40 días, de los 12 que entraron, hubieron 10 que comenzaron a decir lo que no era verdad. Es decir, comenzaron a contradecir lo que Dios había dicho y dijeron, mira, sí, las ciudades son grandes y amuralladas. La tierra, mira, este es el fruto de la tierra. Es decir, vieron que la tierra, pero dijeron, pero en la ciudad hay gigantes. Y todos ellos, dice, todos son gigantes. Todos no eran gigantes. Había hombres de grande estatura, dice las escrituras, y había gigantes, había 5 gigantes, los hijos de Anat. Y cuando hablamos de gigantes, hablamos de los nefilines que la Biblia nombra. Estos gigantes medían más de 3 metros, eran personas de gran estatura. Quizás los otros, viendo más o menos el físico de los judíos son personas, son más o menos como somos los venezolanos, personas más o menos bajitas. Entonces, claro, me imagino que si estás en un sitio donde hay personas de 2 metros, tú dices, oye, son gigantes, son grandes. Si tú ves una persona que juega basquetbol y tú dices, oye, es grande, pues es una persona enorme. Pero todos no eran gigantes. Y dice que sus palabras, dice que desanimaron al pueblo y comenzó un rumor. Y ese rumor llegó a que se levantaran, y cuando Josué y Caleb, que mucha gente le gusta hablar mucho de Josué y Caleb,
dice, mira, vayamos, los comeremos como pan caliente. Y entonces dice que lo iban a apedrear. O sea, el pueblo agarró a las personas que dijeron lo que Dios dijo, los iban a apedrear. Pero a los que dijeron lo que Dios no dijo, entonces a ellos lo querían seguir. Y dice que el pueblo se desanimó. Y esa palabra me llamó mucho la atención porque ellos afectaron con esas palabras al pueblo y el pueblo apartó los ojos de Dios. Y comenzó a ver la dificultad que había. Ciertamente había gigantes. Ciertamente eran de gran estatura. Ciertamente había ciudades amuralladas. Pero Dios le dijo, yo se las entrego. Es decir, que esto nos dice a nosotros hoy día. Hoy día nos dice, bueno, sí, va a haber guerra. Hay rumores de guerra. Hay problemas en las naciones. Pero yo estoy contigo. Repítele a la que está a tu lado, Dios está contigo. O sea, lo que Dios nos prometió, Dios lo va a cumplir. Es decir, Dios no nos prometió algo que ya en su soberanía ya Él no lo tenga conquistado. Nosotros nos estamos enfrentando a un diablo derrotado y vencido, a demonios derrotados y vencidos. El problema es dónde tú estás poniendo tu vista. Porque cuando tú desvías tus ojos de lo que Dios te dijo, tú te desvías del propósito de Dios. Y por supuesto, al desviarte del propósito de lo que Dios dijo, tú comienzas a hablar como habla aquel que no tiene los ojos puestos en Cristo. Es decir, ¿quién es el que no tiene los ojos puestos en Cristo? Aquel que no conoce a Dios. Entonces nuestro lenguaje comienza a contaminar a los demás. ¿Por qué? Porque el que no vive por fe, el que no le cree a Dios, dice, no, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto es imposible. Es imposible que nosotros podamos prosperar en Venezuela. ¿Quién te dijo a ti eso? O sea, tu prosperidad no depende de tus capacidades, depende de lo que Dios prometió. Ahora, ¿le crees a Dios? Entonces, el tema de lo que le ocurrió a ellos es un tema importante. Y yo estuve buscando la palabra, la traducción, porque me llamó la atención de esa palabra rumor, de esa palabra murmuración. Dice en un diccionario hispano-americano, se llama la Misión, dice información, por lo general imprecisa o falsa, que se comunica informalmente de persona a persona, casi siempre de manera verbal. Por lo común se refiere a personas o hechos de gran interés para quienes contribuyen a difundirlo y desean obtener información adicional sobre el mismo. Hay otras partes que estuve buscando y dice, acá hay otra, dice, un rumor es una afirmación general que se presenta como verdadera cuando se vincula a una mala intención. Al rumor hablamos de chisme, es decir, cuando la Biblia lo habla mayormente, porque es decir, hay una transmisión que tú haces que es genuina, pero hay una parte donde hay una intención dañina. Es decir, por ejemplo, creo que ninguno de los que está acá ha pasado, no ha pasado en un momento que alguien dijo algo que no es verdad tuya. Es decir, que algo rumoraron algo tuyo, se convirtió en un chisme. Es decir, las personas chismosas son peligrosas. Yo tenía unos amigos en la iglesia donde yo estaba antes, que cuando yo quería que todo se supiera, yo se lo decía a ellos. Es verdad, porque yo sabía que no iban a aguantar la lengua y iban a decírselo a todo el mundo. Es decir, esto es una estrategia. Es decir, cuando hay una persona chismosa en la iglesia, es peligrosa. Es decir, si hay personas chismosas en tu entorno de amistades, quiero decirte, son personas peligrosas. Yo recuerdo alguna oportunidad, justamente en una de esas épocas de tribulación. A mí, bueno, gracias a Dios, Dios siempre me ha hablado antes de tiempo. Y yo recuerdo que yo un día no tenía carro. Yo iba subiendo por acá por Concresa y Dios me habló. Es decir, estaban estos problemas ya gestándose. Yo le digo a mi esposa, Xiomara, van a esconder la comida. Dios me dijo que van a esconder la comida. Y yo agarré y cada vez que iba al automercado compraba siempre más de lo que yo necesitaba. Y cuando iba a la farmacia compraba muchas cremas dentales, ¿no? Y empecé a comprar y a guardar. Cuando llegó el problema de la comida, a nosotros no nos afectó.
Y yo recuerdo que yo tenía una bolsa así llena de Ace, o sea, detergente y de pasta dental. Tenía como 50 pastas dentales. Y yo, bueno, no había dónde ponerla, y entonces agarré y la puse en el baño. Y un día hice una reunión con unos evangélicos. Y desodorante tenía por cantidades. Y entonces agarré, y entonces o sea, uno de esos evangélicos que entró al baño de mi casa dijo que nosotros estábamos enchufados. Y que porque estábamos enchufados, no, ve y pídele al pastor, porque ellos están enchufados y ellos tienen bastante. Entonces el rumor corrió, y entonces nosotros éramos los enchufados. Claro, enchufados con Dios. O sea, porque Dios me dijo a mí lo que iba a pasar. Y cuando Dios me dijo lo que iba a pasar, ¿yo qué hice? Yo previne, obedecí. Y esa obediencia me llevó a que a mí no me afectó la tribulación que vino durante todo ese tiempo, porque teníamos bolsas por todas partes llenas de un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el rumor es dañino, hermano. O sea, de eso a mí me nació que a mí a veces no me gusta que vengan ciertas personas a mi casa. Yo hay gente que no lo invito a mi casa. No quiero que vean lo que uno tiene, porque comienzan a murmurar. Comienza la murmuración, y te digo esto como consejo. Tienes que ver con quién tú te juntas y a quién le cuentas tus problemas, a quién les pones tu vida. ¿Por qué? Porque esa persona, el día menos pensado, se va a volver tu enemigo y va a usar lo que sabe de ti para destruir tu imagen y tu figura. Y la murmuración termina siempre agrandándolo todo. Es decir, lo que comenzó por unas pastas de dientes, terminó en que, ya yo andaba junto al presidente, o sea, de pana y pana. Sí, era mi amiguito que me daba todo, pues. Qué lástima, no, pero no fue así. Sí, entonces dice, el rumor es una murmuración y es un chisme. Entonces tenemos que tener cuidado. Dice, un chisme suele pretender enfrentar o predisponer en un enfrentamiento contra alguien, y a veces es simplemente algo negativo que se murmura de alguien. Dice, y la palabra rumores, actualmente se considera que el rumor es un mensaje breve, espontáneo y de tipo oral que se extiende con rapidez y causa un impacto casi siempre negativo en el entorno. Tiene la pretensión de ser real y se sirve de cualquier medio de comunicación o forma o información. Tremendo esto, porque el diablo siempre ha buscado la manera de ver cómo nos desestabiliza. Y cuando vemos las redes sociales o cuando ponemos nuestro oído en ciertas situaciones, nosotros tenemos que tener la madurez para preguntar de dónde viene esa información. ¿Qué es lo que tú estás viendo y qué es lo que tú estás oyendo? ¿Tienes la madurez suficiente para verificar que esa información es real? ¿O estás motivado por una inclinación personal tuya y haces caso de todo lo que te dicen? ¿Por qué? Porque suele suceder este tipo de cosas. También nos pasó a mi esposa y a mí en una oportunidad hace mucho tiempo que nosotros en la congregación donde estamos, un día nos llamaron a un juicio. Nos llamaron a un juicio que había una persona que había salido de esa congregación, y esa persona metió a esa iglesia en juicio con todos, y nos pusieron a nosotros de testigos y nos llamaron al tribunal a que fuéramos a testificar, y yo tenía que ir. Y a mí me preguntaron si esa persona trabajaba allí, y yo le dije, bueno, sí, a mi esposa también. Nos preguntaron si esa persona trabajó allí durante tanto tiempo que nosotros tuvimos. Él siempre fue la persona encargada de esto. Y en la iglesia comenzaron a decir que nosotros estábamos robando a la iglesia, que nosotros nos confabulamos con esa persona para robar a la iglesia. Y nosotros, esas personas que nos ven, dicen que nosotros somos ladrones hasta el día de hoy. Sí, que nos robamos un montón de plata y vivíamos en el barrio. Es decir, que no sé, me la bebería en caña, porque decía que también yo vivía bebiendo caña, pues, que yo era alcohólico, decían. Sí, entonces me bebí la plata en caña, pues. Sí. Entonces fíjate lo que hace un rumor. Amistades mías, personas cercanas, no me hablaron más. Todas las personas que yo conocí en ese sitio nunca más me hablaron, y yo nunca le hice nada a ellos. Bueno, para la gloria del Señor, todos le tenemos que dar cuenta a Dios un día.
Bueno, cada uno en su tiempo, en su momento. Pero un rumor puede destruir tu imagen. Un rumor, un chisme puede, o sea, separarte aún de personas que tú crees que son tus amigos. A veces es lo mejor, porque una persona que no es capaz de tener la madurez como tuvo una persona, de todo eso una sola persona se me acercó un día y fue a mi casa y me dijo, yo oí esto, pero yo quiero que tú me digas la verdad, yo quiero saber la verdad. Y le digo, ¿quieres oír la versión oficial o quieres oír mi versión? Mi versión es esta y esta. Bueno, los demás oyeron la otra versión y para ellos esa es la versión oficial. Pero, ¿qué te digo yo con todo esto? Que uno tiene que tener suficiente madurez para las dos cosas. Una, para aguantar los plomazos que te den si están murmurando o rumorando o chismeando contra ti. Y otra, la madurez necesaria para que tú puedas verificar si lo que están diciendo de verdad es verdad o es mentira. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que tener cuidado de lo que oímos porque nos puede apartar de la verdad y podemos terminar mal en lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, estos 10 espías, que no lo voy a leer porque es un poquito largo, ¿sabes qué le pasó a los 10 espías? Murieron. Solamente 2 de los 12 que fueron enviados entraron a la tierra prometida. Los 10 espías a los días le cayó una plaga y todos se murieron. Es decir, quizás hoy día que vivimos en una dispensación distinta, gracias a Dios, porque si no ya se hubiera muerto un montón de gente, ¿sí?, que ha murmurado contra uno, se hubieran muerto, porque o sea, en la época de Jehová, que muchos dicen, oh Jehová, en la época de Jehová era duro, hermano, sí, era duro, porque el que se comía la luz, hermano, terminaba mal, porque dice que la tierra se abrió y se tragó 250 que estaban murmurando, se abrió la tierra y dice que descendieron vivos al Seol, directamente allí donde está el candelero, llegaron allí directo, lo dicen las escrituras. O sea, esto no es un invento mío, antes era así. O sea, para los que quieren vivir la ley, gracias a Dios que nosotros vivimos en la gracia, ¿verdad? Abraza al que está a tu lado y gracias a Dios que vivimos en gracia. Yo no sé cuánto han sentido el candelero cerca, pero cuando sientas un calor raro, hermano, véase la lengua y vea que está hablando yo. Sí. Entonces no podemos hacernos eco de situaciones que nosotros no conozcamos a plenitud. ¿Por qué? Porque nos manipulan la vida. Es decir, porque lo que se suelta, fíjense que lo que se suelta detrás de la murmuración, del chisme y de la crítica, por lo general siempre es un espíritu de hechicería. O sea, el espíritu de hechicería que hoy se mueve en las naciones, vamos a entrar a otro nivel. Sí, el espíritu de hechicería que hoy se mueve en las naciones, ¿sabes por dónde se mueve? Por las redes sociales. Es decir, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. La Biblia ya lo señala que eso iba a ser así. ¿Para nosotros debería ser cosa extraña? No debería ser cosa extraña, porque la Biblia lo dice. Entonces, las redes sociales son instrumentos de Satanás. Algo que pudiera ser muy útil en una mente débil, en una mente de una persona que no tenga la madurez suficiente, puede ser un arma destructiva. Yo te voy a echar un cuento de algo que nos pasó a nosotros en una oportunidad, a mi esposa y a mí. Y creo que lo he contado en otras oportunidades, pero como no todos a veces están despiertos, entonces voy a contarlo. Nosotros tuvimos una oportunidad cuando estábamos en la ley, todavía estábamos siguiendo a Moisés en el desierto, hicimos un ayuno de 3 días, ¿no? Sí. Y entonces el día domingo, o sea, comenzamos viernes, sábado y domingo, ¿no? El día domingo regresamos a nuestra casa. Y eso lo hicimos en Enlace, cuando estaba Enlace allí en San Bernardino. Y teníamos una amiga allí que nos llevó. Entonces yo llego a la casa y entonces de repente yo veo que mi esposa se desapareció, ¿no? Se hizo Xiomara. Y entonces yo empiezo a escuchar a alguien que está llorando, ¿no? Y yo digo, bueno, pero ¿quién está llorando? Y empezó a buscar y de repente, el baño, pues. Y voy al baño y la veo ya tirada en el piso, llorando, le agarró un dolor de cabeza, un tormento, una cuestión, y ya, era tan fuerte que se tiró en el piso. Y entonces yo empiezo a orar por ella. En lo que yo empiezo a orar por ella, yo escucho la voz de Dios,
porque Dios habla. Y Dios me dice, la televisión, me dice. Y entonces yo digo, bueno, y yo estaba viendo una película que la están pasando recientemente o de nuevo, se llama La Casa de los Espíritus. Es una película que tú la ves, es tremenda película, pero bien endemoniada. Sí. Y entonces, sí. Y yo agarro, ya yo tenía rato orando por ella y no pasaba nada. Yo apago el televisor y oro y ella se le quitó el dolor de cabeza. Y yo le digo, para mí fue una enseñanza tremenda, porque claro, uno a veces, uno es ignorante, desconocedor del mundo espiritual, y de repente suena el teléfono. Y entonces me llama una persona y me dice, oye, mi esposo está tirado en el suelo con un dolor de cabeza y no hay yo qué hacer porque he orado y no se puede parar. Yo le digo, ¿estás viendo esta película? Me dice, sí, apaga el televisor. Por el televisor. Y estamos hablando de lo que no tenían la tecnología de ahora, espíritus operando en la vida de la gente. Yo sé que yo hablo esto y muchos dirán misticismo, yo eso lo viví, yo eso lo vi. Entonces, ¿qué pasa? Las redes sociales de hoy día son instrumentos del diablo. Pueden ser un instrumento útil si le das el uso adecuado, pero si tú no tienes la preparación, tú terminas siendo manipulado por las redes sociales. Y yo tengo la responsabilidad de decírtelo. Si no tienes madurez suficiente, limita tu vista en las redes sociales. Y si tienes hijos, que como eres un padre bueno y buena y quieres que tu hijo sea moderno y le diste un teléfono, quiero decir que están adoctrinando a tus hijos. Y que tus hijos están siendo manipulados con el propósito de que en un futuro puedan utilizarlo con los fines que ellos quieran. Así que tienes que tener cuidado, porque así como te decía en semanas anteriores, tienes la conciencia de que existe un mundo espiritual, porque el mundo natural lo vemos. Ahí está, ¿verdad? El mundo natural, las luces, la ropa, la pintura, esto, lo otro, eso lo vemos. Eso nos fascina muchas veces, pero tienes la conciencia de que hay un mundo espiritual, que existe un Dios todopoderoso y que existe un mundo de tinieblas también, que aunque vencido, sigue operando para manipular la vida de la gente. Quiero decirte que sí existe. Y que tienes que tener suficiente madurez, primero contigo, y después los que están bajo tu responsabilidad, de ver cómo administras las cosas que se mueven alrededor tuyo, porque no todo lo que brilla es oro. Entonces, si es necesario que tengamos suficiente madurez para esto, no voy ni en la cuarta parte del mensaje, así que sí, entonces, fíjate, hay un texto de las Escrituras que está, lo que pasa es que hice tres bosquejos distintos, porque sí, entonces tengo que ver dónde está. En Mateo 24, 3 al 8 dice, y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra, la palabra rumores, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Es decir, estoy en el segundo punto, ¿verdad? Rumores, todavía me faltan como 7. Entonces, Jesús mismo y los apóstoles señalaron que iba a haber rumores. ¿Qué rumores? Chismes. Es decir, eso va a difundirse, eso va a seguir corriendo y tenemos que tener suficiente madurez para que eso no termine dañando nuestra vida. Ok, déjame avanzar un poco. Hay otros elementos que utiliza muchas veces el sistema, muchas veces influenciado por espíritus derrotados y vencidos, pero que todavía tienen dominio sobre las personas que no se han convertido.
y utilizan, otra de las cosas que nos hace apartar los ojos de Cristo, voy a nombrar varias, pero voy a trabajar solamente con una o dos. Dice el ego. Uno, anótalo, el ego. El ego es centrarnos solo en nosotros mismos. Esto es la raíz del narcisismo. Hablamos la otra vez, me encanta hablar del narcisismo, porque es decir, después de eso, ahora veo en las redes sociales narcisistas, o sea, es decir, hay cada locura con los narcisistas impresionante. Yo no sé si es que anteriormente no lo había visto, pero a mí esa palabra me la dio Dios. Y de verdad, es decir, el ego es terrible, hermano. Pero hablamos ahora de eso. Segundo, la incredulidad, o lo cuarto, que nace de problemas emocionales y del miedo. La incredulidad, es decir, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a ser esclavo y cuando lo sacaron allí al desierto no sabía valerse por sí mismo. Entonces estaba lleno de temores y de problemas emocionales. Es decir, el tema de las emociones es un tema de locura. Es un tema de locura. Los que son psicólogos como Richie saben que es verdad. Es decir, pero yo no soy psicólogo, pero he aprendido bastante de eso porque se me presenta a veces cada loco que algo tiene que aprender uno y Dios lo enseña a uno. Sí, pero es decir, las emociones, las emociones son parte de la vida nuestra. Son inevitables. Y cuando las emociones dominan la vida de una persona, la persona se vuelve susceptible a cualquier. Es como una persona que tiene las defensas bajas. Tú sabes que tú puedes pensar por tus emociones. Es decir, cuando tú piensas por la lógica te lleva a decir, por ejemplo, un chisme. Bueno, un momento. Vamos a ver, lo que tú me estás diciendo, ¿quién te lo dijo? ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde procede lo que tú me dijiste? ¿Verdad? Eso te lo dice a ti el sentido común, la conciencia, es decir, el poder pensar y analizar. Pero la persona emocional, sí, lo mataron. Hay que orar por él, hay que llamar al pastor para orar porque lo mataron. Sin verificar nada, hermano. Entonces, porque piensa por las emociones. Las mujeres saben que es verdad lo que estoy diciendo. Entonces, a veces tenemos esa lista de oraciones, un montón de almatismo, hermano. Sí, impresionante. Yo voy a hablar lo que es verdad. Ese es mi deber decirlo. Por eso yo hay cosas por las cuales ni siquiera digo nada en la oración. Porque Dios obra en las emociones para que nosotros actuemos con una lógica precisa, para que estemos conscientes de lo que nosotros vamos a pedir para orar, porque Dios no oye oraciones lastimeras, hermano. Si tú lees las escrituras, y lo dije hace poco, si tú lees las escrituras, Jesús andaba por todas partes y dice que había sitios, por ejemplo, él llegó a Samaria. Él llegó a la zona donde él vivía, a Nazaret, y dice que él no pudo hacer milagros porque la gente no creía. Y él iba a un sitio y él no oraba por todo el mundo. La gente venía y le decía, Señor, ¿puedes orar por mí? Y él dijo, sí, porque tiene fe. Jesús siempre oró por el que tenía fe, pero el que no tenía fe no entraba dentro de la categoría de lo que Dios estaba exigiendo. Entonces el tema de las emociones es un tema que sobre todo las mujeres tienen que evaluarlo. Cuando tú estás pensando por las emociones, es que no me vio y no me saludó. Entonces todo un rollo por una cuestión que uno a veces pasa y tiene la mente en otro lado. Y entonces dicen que uno no la saludó porque uno no las quiere, porque uno hace sesión de personas. Hermano, pero qué locura, ¿no? Es una locura. Y uno, el pastor todo el tiempo está trabajando con gente nueva. Sales de 3 y te entran 5 más. Dice, oye, gloria al Señor, ya están maduraron, ya no me dan dolores de cabeza. Entran 5 más que no entienden nada y tienes que volver a comenzar con esas 5. Otra vez con el almatismo, la lloradera, la cuestión. Es una locura. Pero es una verdad lo que yo te estoy diciendo, porque lo he vivido muchas veces. Entonces las emociones, el pensar con las emociones, tú tienes que darle un límite, tienes que ponerle fin a ese tipo de cosas y entrar en la madurez y poder evaluar las cosas desde la perspectiva de la realidad para que no te mueva todo viento de doctrina, para que todo aquello que corre y que se mueve en medio de las redes sociales no te manipule la vida.
Entonces, lo próximo estaba aquí, ¿verdad? La falta de convicciones bíblicas nace de no relacionarse con la palabra de Dios. El humanismo nace de la exaltación al hombre o de la supremacía del ser humano. O sea, esto es una teoría que hoy día existe, la supremacía. O sea, por ejemplo, hay muchos tipos de supremacías. En Estados Unidos está la supremacía blanca. Es decir, ahí ven un negro por algún lado y ya lo linchan, hermano. Los cuelgan. Esto no es desde ahorita, esto tiene un montón de años. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cantidad de supremacías, pero la supremacía del ser humano es que el hombre se exalta por encima de Dios. O sea, el hombre se cree que toda la creación gira alrededor de lo que él hace. Es como esos profetas que dicen, bueno, yo fui a la reunión. Esa reunión estuvo buena porque yo estaba ahí. Si yo no hubiera ido a la reunión, no hubiera sido tan buena. A ti te va bien porque yo estoy orando por ti. O sea, eso se llama supremacía. O sea, creen que si tú no estás, Dios no hace nada. Y yo quiero decirte que Dios, no, o sea, cuando tú naciste, ya Dios tenía miles de siglos, toda la vida, o sea, y nunca había necesitado de nosotros. Entonces no te creas la última pexicola del desierto, porque Dios a nosotros nos necesita para lo preciso, pero Él sigue siendo Dios y sigue estando sentado en el trono. O sea, y no hay nada que pueda conmoverlo. O sea, no hay oración, no hay ayuno, no hay cadena de oración de todas las iglesias grandes del mundo para que Dios haga lo que ellos creen. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Dios está sentado en su trono. Dios tiene un propósito y tiene un plan para cada persona, para cada nación. Y en cada situación Dios va a hacer lo que Él determinó hacer, no importando los demonios, el diablo, no importando los seres humanos, porque Dios es Dios y Dios reina y Dios es supremo. Amén. Así, eso es así. Y lo último de esta larga lista, el materialismo. Hay más, pero vamos a dejarlo hasta allí, ¿verdad? El materialismo que nace del amor al dinero genera codicia y la avaricia que estimula la envidia y que lleva al consumismo y que nos enseñaron, que es lo que más valoramos nosotros como seres humanos. Esta parte, que es una de las que voy a tratar, la parte del materialismo, quiero tratar la parte del ego y del materialismo. Los demás, bueno, los demás predicadores se encargarán de sí. En esta parte del materialismo, ¿no? Es decir, hay una cosa que tenemos que tener en mente. O sea, todos nosotros somos distintos. Hemos vivido en situaciones y entornos distintos, familias distintas, y por supuesto cada uno tiene una visión distinta de acuerdo a la experiencia que haya tenido, ¿no? Y mi esposa me hablaba de la envidia, ¿no? Porque es decir, la envidia, o sea, la envidia no nace solamente porque nació allí, tú, soy envidioso, no. Es decir, hay una raíz. Y por lo general, la mayoría de las personas que tienen problemas económicos suelen ser personas que fueron afectadas y como producto de esa afectación nace la envidia. Y ella me decía, bueno, eso me lo dijo mi esposa, porque ella dice que ella era envidiosa. Entonces, claro, creo que en momentos determinados todos hemos sido envidiosos, en un nivel. Algunos lo reconocen, otros no, pero todos hemos sido envidiosos. Así que ninguno se gloríe, porque siempre ha pasado y eso hace que de una u otra manera uno tenga algún tipo de problema mental, porque eso produce problemas mentales y distorsiona el comportamiento humano. Entonces, fíjate, la palabra, cuando hablamos del materialismo, la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, el problema no es el dinero es muy bueno, hermano, a mí me encanta. Pero cuando tú pones tu corazón en el dinero, allí sí hay un problema. Es decir, todo lo que Dios hizo es perfecto y es bueno. El sexo es bueno, cuando tú lo perviertes es malo. El dinero es bueno, cuando tú lo perviertes es malo. O sea, detrás de todo esto siempre hay una sombra que se mueve tratando de distorsionar tu mente y que tengas un comportamiento que te lleve cautivo a maldición. Entonces, por ejemplo, el amor al dinero, es decir, el dinero, yo digo que en el dinero todos hemos sido entrenados. O sea, unos se quedaron en primaria y otros avanzaron a otros niveles, pero todos hemos sido entrenados. Yo he aprendido algo del dinero en estos últimos años, sobre todo, porque son procesos que por lo general son largos, pero una de las cosas que he aprendido es que si el dinero
no es esclavo tuyo. Cuando digo es que tú domines el dinero, sino que tú eres esclavo del dinero, entonces a ti te va a ir mal. Porque el problema es, no es solamente la fuente de donde tú puedas obtenerlo, sino son las motivaciones por las cuales tú los usas. Es decir, el dinero es necesario, el sistema se mueve a través del dinero. De hecho, los masones dicen que la sangre del mundo es el dinero. Eso lo dicen los masones, porque mantiene la dinámica del mundo, y la gente cuando no tiene dinero sufre. Y de no tener dinero nacen los ladrones, los estafadores, los engañadores. Es decir, es una raíz que dice que sale de todos los males de las personas. Entonces, claro, los que tienen el dominio de la economía mundial, porque quiero decirte que esto no nace aquí en Venezuela, que la economía mundial se maneja desde otros países y que mantienen a los pueblos esclavizados. Su propósito es justamente mantener al ser humano esclavizado bajo los principios que ellos manejan, para que eso afecte tu buen desenvolvimiento en la sociedad y que tú vivas con carencias que te mantienen toda la vida esclavizado, o con necesidades, o con problemas psicológicos que te afectan. ¿Por qué? Porque cuando se domina el dinero y a ti te cohíben de que el dinero llegue a tus manos por distintas causas, entonces tú sufres. Es decir, una persona que no tiene dinero sufre. Sufre, ¿por qué? Porque si tú tienes hijos, tú quieres, darle a tus hijos todo. Si no tienes una buena casa, no tienes un carro. Entonces ¿qué pasa? El problema es cuando la falta de dinero hace que tú te conviertas en una persona codiciosa y envidiosa. La palabra codicia y avaricia es la palabra filarguria, que es una palabra que viene de la raíz es el último estado de depravación en la vida de un ser humano, que la persona es capaz ya de robar, de engañar, de mentir para poder conseguir el dinero. Y ahí es donde evolutivamente, si eso afecta a la vida de la persona, o termina siendo una persona envidiosa, que por lo general son esas que dicen que ven que tú de repente tienes un carro nuevo y se llenan de envidia y se sienten mal y hasta se deprimen porque tú tienes un carro nuevo o tienes 15 pastas dentales en tu casa. Sí, 20 desodorantes. Entonces dice, oye, mira todos los que tiene y yo no tengo ni uno. Bueno, pídeme uno. Y si Dios toca mi corazón, yo te lo doy. Sí, por sentido común. Uno sabe que sí, que si uno tiene que ayudar a alguien, uno lo hace. Porque parte del manejo de la parte material está en el dar. Y ahí es donde está el problema de mucha gente que no sabe, no entiende eso. Yo cuando hay un problema en la casa y mi esposa dice, no, yo lo voy a comprar, le digo, un momento, lo compro yo. Pregúntale a mi esposa, a mi familia, lo compro yo, porque Dios me dijo a mí que tenía que hacerlo yo, y como yo sé que Dios me va a bendecir, yo quiero hacerlo. ¿Ve? Y cuando hace falta algo en la iglesia, yo no les pido dinero a ustedes. Yo voy de lo que Dios me da a través de ustedes, yo voy y lo compro, porque yo sé que Dios me va a bendecir. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo conozco pastores que hacen que, por ejemplo, los grupos de alabanza sean los que compran los micrófonos y los que compran todo. Yo digo, se está perdiendo tremenda bendición. Se pierde una bendición cuando tú, como llamado a pastorear una iglesia, no tienes la responsabilidad de hacer lo que te corresponde con los recursos, porque tienes los recursos mal administrados, enfocados en aquello que no produce la vida de Dios, sino que simplemente produce tus deseos, y tus deseos no son los que van a hacer que se te multiplique la plata, sino lo que Dios prometió. No sé si me explico bien. Entonces hay responsabilidad. Dios dijo que el hombre era cabeza del hogar y que el hombre sustenta la casa. Entonces, si un hombre dice, no, bueno, yo me puse de acuerdo con mi esposa para que ella, entre los dos, mantenemos el hogar, hermano, antibíblico. Yo lo hice en un tiempo. Estoy hablando por algo que yo hice en medio de mi ignorancia y mi desconocimiento, pero cuando yo entendí que era una responsabilidad mía, yo no creo que Dios vaya a decirle a un hombre que mantenga la casa si Dios no va a respaldarlo para que ese hombre tenga el dinero suficiente para que la mantenga. Porque tú no puedes exigir lo que tú no das. Entonces Dios se comprometió y Dios dijo que el hombre era cabeza del hogar y que el hombre sustentaba la casa. Entonces el hombre tiene que sustentar la casa. No tengo dinero, no tengo muestras. Bueno, Dios verá cómo hace. Comienza con lo poco que tú tienes. Yo comencé con lo poco que yo tenía y entendí
y todavía yo estoy pendiente de cualquier cosa que le falte a mi hijo o a mis hijos o a mi esposa, porque esa para mí es bendición. Porque ¿sabes qué pasa? Cuando tú te aferras al dinero, tú estás demostrando que tú vas teniendo ya amor al dinero. Y cuando tú tienes amor al dinero, tú comienzas a almacenar el dinero, y todo lo que tú almacenas, la Biblia dice que Dios lo disipa. Lo dice la Escritura. No estoy diciendo que tú no tengas que tener ahorros. Estoy hablando de la condición y la motivación que te mueve a ti para hacer las cosas. Si la condición que te mueve a ti para hacer las cosas es incorrecta, entonces la funcionalidad va a ser incorrecta totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que manejar la parte del dinero te sana. Saber manejar el dinero te sana. ¿Por qué te sana? Porque evita que tú te llenes de envidia. Si tenías envidia o tienes envidia, la única manera es que tú aprendas a ser un buen administrador de lo que Dios te da. Dios comienza con una semilla, y si tú sabes usar esa semilla, Dios te va a dar 2, después te va a dar 3, y tú vas a administrar cada una de ellas hasta que tengas lo suficiente y sobre y abunde. Porque tiene que llegar el momento de sobrar y abundar. ¿Para qué? Para bendecir a las personas que están alrededor tuya, para ser tú un reflejo de lo que es la generosidad en la vida de un ser humano. Pues ¿sabes qué es malo que digan de uno? Que uno es tacaño, hermano. Qué palabra tan espantosa, ¿verdad? Que digan, no, este hermano es un tacaño. Tú le das en el codo y abres los dedos de los pies. O sea, ese es un dicho muy venezolano, ¿verdad? Sí. Hay gente muy tacaña. Es decir, yo recuerdo un pastor que conocí en Argentina, y él salía con varios pastores y dice, este pastor es un tacaño, ni siquiera mete la mano en el bolsillo para sacar el pañuelo. Porque hay gente que, es decir, hay gente que, o cuando van a hacer algo, no, ya un momentico que voy al baño. O sea, porque es decir, estás enfermo en tu mente. O sea, tu condición de pobreza no la has superado a lo largo de tu vida, y eso te hace daño. Entonces, claro, aquellos que llegan a ser codiciosos, entonces que todo reflejo de lo que tú haces es para ver cómo le sacas plata a alguien. O sea, ver cómo manejas la vida de alguien. Puedes manipular y puedes vivir la vida, inclusive puedes sufrir cuando gastas. Yo sufría antes cuando gastaba, hermano. Yo lo digo porque yo lo viví. Yo iba a comprar unos zapatos y empezaba a dar vuelta y buscando el más barato y buscando. Es decir, y yo dije un día, pero sí, o sea, no, Dios me dijo, pero ¿acaso yo no te he dado suficiente para que tú tengas lo que tú quieres? Dios me lo dijo, yo lo oí. Y desde ese día yo perdí el temor en poder comprar algo que me gustara y que yo necesitara. Pero yo compraba unos zapatos y duraba como 3 días con coordinación. Oye, hubiera comprado mejor, hubiera comprado mejor el jabón de la casa. Sí, porque uno, o sea, cuando tiene necesidad hay muchos huecos abiertos, ¿no? Y uno discrimina. Entonces yo decía, oye, gasté tanto en estos zapatos, oye, hubiera comprado mejor, arreglado la lavadora. Entonces sufre, porque ni siquiera puedes disfrutar lo que Dios te da, porque tu corazón está enfermo. Entonces el materialismo es algo destructivo y dañino, y es necesario superarlo. ¿Superarlo para qué? Para que te vaya bien, para que disfrute lo que Dios te da, porque Dios te da las cosas, dice, para que las disfrute y puedas gozar lo que Dios te da. Eso lo dice las Escrituras. La Biblia dice que Dios le da a uno la esposa para que uno la disfrute, y la mayoría anda todo amargado con la esposa. Es que es verdad, Dios te da el dinero y sufres cuando tienes que gastar. Entonces Dios dice, no le doy más. Porque si con $20 llora, si le doy 100, entonces se convierte en la Magdalena. Sí. Entonces resulta que no es así. Es decir, entonces ¿qué pasa? Que de eso uno tiene que liberarse para que entonces Dios habla su buen tesoro y derrame bendición hasta que sobre y abunde. Entonces lo voy a dejar hasta allí porque no sé qué tiempo he hablado. Sí, he hablado bastante, ¿verdad? Sí. Le voy a dejar lo demás a los otros pastores para que prediquen sobre ese tema. Y quiero invitarte allí donde tú estás, que levantes tu mano allí donde estás y digas, Señor Jesús, en esta mañana he oído tu palabra y te pido en tu nombre, Jesús, que me liberes del poder de la filarguria, de la codicia. Y si hay envidia en mi corazón, te pido que me sanes. Quiero ser libre
totalmente. Te pido en el nombre de Jesús que obres en mi espíritu y comiences a sanar todas esas áreas de mi vida en las cuales el enemigo tiene parte. No quiero apartar los ojos de ti, sino poner mis ojos, mi mirada sobre ti, porque tú eres el autor y el consumador de la fe. Quiero vivir mi vida creyendo, hablando y confesando lo mejor que tú has prometido para mi vida. Y de aquí en adelante quiero ver tu gloria derramada sobre mí en todo lo que hago. Bendice mi vida económica. Enséñame a ser un buen administrador. Enséñame a ser una persona generosa. Enséñame a no ser una persona chismosa, a no contaminarme con rumores, con chismes o con murmuración. Ayúdame a ser prudente en cada situación para ser libre totalmente y poder ser un instrumento que exprese tu vida en el nombre de Jesús.